Este video la evidencia de aprendizaje número 5 que corresponde al diseño de un taller video. Bien, está relacionado con el curso de estrategias para la enseñanza de las matemáticas concretamente. Bien, el título del taller en este caso va a ser ¿qué son los cuadros mágicos multiplicativos? Bien, y va a estar relacionado a una de las actividades que son los cuadrados mágicos con multiplicación. Bien. Vamos, bien, entonces lo que vamos a hablar es sobre los cuadros mágicos multiplicativos. Debo mencionar que existen también los cuadros mágicos aditivos, bien, en donde cual los elementos de los cuadros se suman, los números de los cuadros se suman, pero aquí vamos a hablar sobre los multiplicativos y en donde se multiplican los números y cumplen ciertas condiciones que vamos a hablar ahorita. Y en este caso vamos a utilizar de cuadros de 3 por 3 números. Podrían haber sido 4 por 4, 5 por 5, etcétera. Bien, pero vamos a hablar entonces sobre los cuadros mágicos multiplicativos de 3 por 3. Vamos a dar una definición. Un cuadro mágico multiplicativo es aquel cuadro cuyo producto de los números de sus filas, columnas y diagonales es el mismo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener aquí un cuadro multiplicativo en donde tenemos los elementos del 9, 1, 3, 1, 3, 9, 3, 9, 1. En donde tenemos las filas, esta sería la fila 1, la fila 2, la fila 3, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la diagonal 1, digamos, y la diagonal 2. Bien. Pues bien, las características de estos cuadros mágicos multiplicativos es que los productos de los números en sus filas, cualquiera que sea, o sus columnas, cualquiera que sea, o cualquiera de las dos diagonales, siempre es el mismo. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Tenemos el 9 por 1 son 3 por 3 son 27. Aquí en la fila 3, 3 por 9, 1, la 2, 1, 3 por 9, 27, las columnas 9 por 3, 27, 1, 3, 9, 3, 9, 1, las diagonales, por ejemplo, en este caso 3 por 3, 9 y 9 por 3, 1, 27. Bien, esas son las características. Y la idea concretamente es esa. Vamos a poner otro ejemplo, ¿bien? Otro ejemplo tenemos acá, este que se caracteriza porque el número central, que el que está en la parte central, tiene número 5 en este caso, y entonces el producto de todos, digamos que es el producto mágico, que es el producto de todos los números, ya sean el producto de todos los números de las filas o de las columnas o de las diagonales, que en este caso va a ser 125. Entonces, el producto de los tres números cualesquiera de las filas es 125, por ejemplo, 25 por 1 por 5, 25, otra 5 por 25, 1, 125, las columnas 25 por 1 por 5 son 125, la diagonal 25 por 5 por 1 va a ser 125. Bien, esas son las características de los cuadros mágicos multiplicativos y en este caso de 3 por 3. Entonces, eh, la idea concretamente es que los alumnos construyan, elaboren, dados algunos elementos de los cuadros mágicos, haciendo uso de los múltiplos de los números, de alguna manera, o de los factores de los números que completen los cuadros, ¿bien? Entonces, por ejemplo, y entonces concretamente se le pide a los estudiantes que resuelvan los siguientes cuadros mágicos multiplicativos de 3 por 3 para los diferentes números centrales en forma individual, que requiere aproximadamente unos 45 minutos. Bien, entonces vamos a empezar con el de 1, que es muy sencillo. Después vamos a hacer el de 2, el de 3, 4, 5, 6. Son los que tienen que hacer los alumnos en un periodo más o menos de unos 45 minutos o menos, depende de qué tan avanzado sea el grupo, de alguna manera. Y luego tenemos con 7, el 8, el 9 y el 10. Bien, entonces, pues podrán hacer algunos en ese tiempo, en ese periodo de tiempo. Bien, bien. Entonces, una vez que ya haya pasado los 45 minutos, dejamos entonces, el profesor forma grupos al azar de dos alumnos exactamente para contrastar los resultados y para que los alumnos terminen de completarlos bien. Eso sí, no se permite comunicación entre los diferentes grupos. Bien, bien. Además, una vez que ya hayan llegado a esa situación, el profesor les solicitan, a través ya de los cuadros resueltos, que investiguen algunas regularidades o propiedades que tienen los números de los cuadros mágicos resueltos.
además de las que ya tienen, porque tienen otra serie de propiedades, ¿bien? Entonces, para que empiecen a hacer algunas conjeturas ellos, de alguna manera, respecto a los números y las relaciones de los números, ¿bien? En el punto número 4, entonces ya los alumnos entregan sus soluciones en una hoja de papel con sus nombres en forma individual. Posteriormente, el profesor elige al azar 2 o 3 alumnos a pasar al frente a explicar la solución del cuadro elegido por el profesor. Solamente 2 nada más para, de alguna manera, verificar si se aprendió o se entendió la cuestión. Bien. Y el profesor entonces aclara las dudas de los alumnos con respecto a las soluciones. Y por último, el profesor va a explicar algunas propiedades o características de los cuadros mágicos multiplicativos, de aquellos de los cuales se le estaba pidiendo una conjetura de las propiedades de los siglos, ¿bien? Y estas van a ser las propiedades que va a explicar concretamente, ¿bien? Propiedades de los cuadros mágicos multiplicativos de 3 por 3. Bien, vamos a suponer que yo tengo un cuadro multiplicado de 3 por 3, entonces estoy poniendo letras en las posiciones de los números y tiene las primeras propiedades, las siguientes propiedades. El número central C elevado al cubo es precisamente el número mágico o producto mágico, que es el producto de la multiplicación de los 3 números que se obtiene a través de las filas, columnas y diagonales. O sea que si yo conozco el centro, yo ya puedo saber cuál va a ser el producto de los 3 números, ya sean las filas, columnas o diagonales, concretamente, ¿bien? Es una propiedad. Otra, que concretamente aquí ya pongo más explícito, concretamente, por ejemplo, una fila cualquiera, si estos va a ser esta fila F, M más E, va a ser igual a C al cubo, ¿bien? Una columna cualquiera, digamos FPA, va a ser C al cubo. Y una diagonal cualquiera, digamos FCD o FDC, es igual a C al cubo, ¿bien? Entonces ya podemos saber, esa es una propiedad, ¿no? Bien, luego vamos a hablar ahora sobre las propiedades que tienen los números que se encuentran en las esquinas, que en este caso van a ser F, E, A y D, concretamente, que van a estar relacionados con las contraesquinas, los laterales de la contraesquina. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, F, la contraesquina es D. Si yo tengo E, la contraesquina va a ser A. Si yo tengo A, la contraesquina va a ser E. Y si tengo D, la contraesquina va a ser D. Pero me va a interesar no exactamente la contraesquina, sino los números laterales, digamos, adjuntos que están ahí. Por ejemplo, si yo tengo F, el valor de F va a ser igual al valor de los que están juntos a la contraesquina, que va a ser Q y S. Entonces va a ser F igual a la raíz cuadrada de Q por S. Bien, eso va a ser. Luego yo tengo, por ejemplo, en la esquina A, el valor de la esquina A va a ser igual al producto de la contraesquina, la raíz cuadrada. Bien, entonces vamos a tener que A va a ser igual al producto de M por S, la raíz cuadrada, su raíz cuadrada. Luego el número E va a ser igual a la raíz cuadrada de P por Q. Y por último, el valor de D va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de P por M. Bien, entonces va a ser una de las propiedades que tienen las esquinas. Bien. Y vamos a hablar ahora de las propiedades del número central con los números medios y con los extremos de la diagonal, que son las siguientes. El número C va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de P y S. También va a ser el producto va a ser la raíz cuadrada del superior y el inferior, o sea, del producto de M por Q, que va a ser M por Q, la raíz, ¿bien? Y luego vamos a tener que también C, a través de la diagonal, va a ser igual a la raíz cuadrada de F por D, y también C va a ser el producto de la raíz cuadrada de A por E, ¿bien? Estos son los que vamos a tener ahí, ¿bien? Entonces, el desarrollo del contenido matemático, ¿qué de alguna manera, qué principios matemáticos o qué prácticas de los temas de matemáticas se van a ver aquí? Bueno, pues para resolver esta actividad, en la primera parte, básicamente, el alumno de alguna manera va a conocer los factores de los diferentes números enteros positivos, practica con ellos, y así como los múltiplos concretamente, ¿no? Sobre todo cuando no conoce las propiedades. Bien, asimismo, en esta actividad, el alumno hace algunas conjeturas de estas últimas propiedades que yo menciono, tratando de buscar alguna regularidad, bien, concretamente. Y entonces, es un proceso de alguna manera de aprendizaje por descubrimiento
y aprendizaje basado en problemas. Bien, bien, este es el propósito de este video. Muchas gracias.